Bienvenido a Sol TV. Muchas gracias, buenos días. Bueno, por intermedio también saludar a todas las personas que nos están viendo. Perfecto. Estamos en una situación muy preocupante, ¿no? Porque vemos pues personas saliendo a manifestar pidiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? El adelanto de elecciones. Sin embargo, ¿hasta dónde transgrede este derecho, no? Porque el pues bloquear vías está prohibido, definitivamente. Sin embargo, lo venimos viendo en reiteradas ocasiones. Así es, mira, sobre el particular, el derecho a la protesta es un derecho legítimo, claro, reconocido por las minorías o para las minorías por el Tribunal Constitucional. De hecho, no es un derecho absoluto, tiene sus libertades. El propio Tribunal Constitucional lo ha señalado ya en un expediente, ante una sentencia de inconstitucionalidad, cuando demandaron precisamente la inconstitucionalidad de una ley. Claro. Y él ha dicho que hay límites, ¿no? El tribunal ha dicho que si hay afectación, por ejemplo, al derecho de terceros o a la propiedad privada, ¿no? O afectación, por ejemplo, o resistencia a la autoridad, esos son los límites. Uno de los límites también grandes es cuando se tiene como medio o uso el mecanismo violento. Entonces no se permite la violencia dentro de este uso legítimo del derecho a la protesta, ¿no? Okay. No está permitida la violencia, sin embargo, hemos visto pues bastantes, ¿no? Actitudes de violencia, incluso no solamente en La Libertad, sino en varios lugares del Perú, muertes incluso a causa de esto, policías, ¿no? Quemados vivos en otros lugares. Entonces realmente esto ya se está yendo más allá de ese límite. Sí, es lamentable, ¿no? Es lamentable porque realmente dentro de un Estado democrático, constitucional, este derecho, si bien es cierto, es una manifestación legítima, ¿no? Claro. De la minoría, de la soberanía nacional, etcétera, pero también tiene sus límites, ¿no? Por eso nuestro llamado siempre es al diálogo, ¿no? A la concertación. Siempre yo creo que va a haber mecanismos legítimos a efectos de, seguramente, hay muchas demandas insatisfechas, pero evidentemente, mire, ¿qué se puede hacer o qué se va a ganar tirando una piedra a una ambulancia o bloqueando carreteras? O de pronto hemos escuchado hace poquito, ¿no? ¿Cuántos millones están perdiendo microempresarios? Así es. No llegan los alimentos a tiempo, ahí va a haber desabastecimiento de mercados. Entonces no se gana nada y se perjudica al peruano. Ese momento de todos los peruanos creo que se unan y para ello hay mecanismos legítimos a efectos de que esas demandas sean satisfechas. Incluso vemos pues en ese tipo de protestas a personas ejerciendo actos ilícitos, ¿no? Personas cobrando incluso para permitirle el pase a ciudadanos. Sí, es increíble, ¿no? O sea, que se aprovechen este tipo de situaciones dentro de un Estado democrático y constitucional de derecho a efectos de que se permitan, en este caso, una serie de actos vandálicos, inclusive delictivos, que están prohibidos por el Código, en este caso, penal, ¿no? En cuanto al bloqueo de vías, eso no está permitido. Por supuesto. Okay. No son delitos que van... El delito de disturbios está regulado en el Código Penal. Ok, entonces, ¿qué es lo que falta de repente para que la policía y las autoridades puedan accionar de manera más fuerte, ¿no? Por decirlo así. Sí, bueno, la Constitución permite la detención hasta por 48 horas, cuando hay afectación a la propiedad privada, a derechos de terceros y cuando hay resistencia a la autoridad. Si bien es cierto el derecho a la reunión, ¿no? Está enmarcado dentro de la Constitución, pero también tiene sus límites. Ningún derecho es absoluto. La Constitución, en el artículo 2, inciso 2, establece que se pueden reunir las personas pacíficamente. Okay. Y eso está inclusive concordado con el artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero como todo derecho, no es absoluto. Por supuesto, claro, ¿no? Y también pues importante, creo que todos sabemos a grosso modo, sin saber mucho de leyes, que pues donde transgredimos los derechos de otros ya se corta el propio. Por supuesto. Definitivamente. Claro, ahora, hay un sector, justamente estos manifestantes, ¿no? Que pues están manifestando que se los están acusando de terrorismo, ¿no? Sin embargo, pues las acciones violentas que estamos viendo nos dejan mucho que desear, ¿no? ¿Qué hay en cuanto a ellos? Por supuesto, en realidad todo acto violento debe ser rechazado. Por supuesto, desde claro. Todo escenario. Sí, hay derechos de las minorías, es perfectamente posible. Claro. ¿No? Es un derecho legítimo a protestar, es un derecho legítimo a expresarse a través de mecanismos electrónicos, públicos, escenarios públicos, pero sin transgredir, en este caso, derechos de terceros. Claro. Si eso existe, vienen los mecanismos que también la normatividad peruana
en este caso prevé. El Código Penal, por ejemplo, ha previsto el delito de disturbios. Es más, cuando hay una muerte ahí, ya no se considera simplemente un delito de homicidio, sino de asesinato. Claro. Por eso, yo creo que las autoridades están en plena capacidad para actuar de acuerdo a las atribuciones que establecen las normas vigentes, ya sean legales o constitucionales. Desde su posición, ¿no? Como profesional, como abogado, ¿cómo cree usted que podemos salir de esta crisis? Porque estamos viviendo una crisis, ¿no? Estas manifestaciones son un resultado, una consecuencia de todo lo que ya venimos viviendo. Por supuesto, yo creo que hay muchísimo que hacer, ¿no? Yo creo que todos los peruanos en estos momentos deberíamos actuar y en este caso adoptar mecanismos de diálogo sincero. Y en este caso todas las entidades democráticas deben unirse a efecto de buscar consensos. ¿Usted se imagina cuántas, en este caso, acciones o necesidades insatisfechas existen desde el punto de vista de todos los ámbitos y todos los gremios? Es momento, creo que inclusive los colegios profesionales, dentro de un enfoque multidisciplinario, deban unirse, concertar y en ese sentido buscar mecanismos de solución. Por supuesto, ¿no? Y pues ya viene, es un accionar que viene de parte de las autoridades, ¿no? Ahora, ¿qué hay con respecto a este pedido? Que de hecho todos sabemos, ¿no? Lo que piden esos manifestantes es la renuncia, pues, de la presidenta, ¿no? Y que se adelanten las elecciones. ¿Esto es legalmente posible? Porque esta transición, pues, a la presidenta actual ha sido dentro del marco legal. Por supuesto, eso no es posible porque en principio nosotros somos un Estado democrático, representativo. Entonces, para eso hay mecanismos a efectos de, por ejemplo, llevarse a cabo unas elecciones más. La presidenta, como usted ha visto, ha presentado un proyecto ya de ley, claro. Ha sido aprobado en una primera legislatura y la próxima está para este año. Entonces, se están adoptando los mecanismos legales y pertinentes. Lo que se puede hacer en este caso es, yo creo que hay parte por el desconocimiento también de las instituciones y los mecanismos legítimos para llegar a determinados fines. Entonces, más allá de ello, creo que hay un trasfondo distinto. Sí. En consecuencia, cuando ello sucede, evidentemente, ese derecho a la protesta o situaciones como las que estamos viendo solamente están fomentando el caos, la violencia, ¿no? Y es donde sí creemos nosotros firmemente, donde todas las autoridades deben unirse y evitar este tipo de situaciones, ¿no? Gracias, por supuesto. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Definitivamente es un tema muy amplio que nos tomaría mucho más tiempo, pero ya sabemos que pues, el tiempo en televisión es corto, ¿no? Ya para finalizar, una pregunta muy rápida. ¿Sigue con las intenciones de ser decano del Colegio de Abogados? Bueno, sí, ¿no? Sí, estamos en ese proceso. Yo creo que los colegios profesionales, desde todo punto de vista, deben cumplir un papel muy importante. Y evidentemente nosotros creemos que el Colegio de Abogados de la Libertad puede realizar una serie de cosas, no solamente en beneficio de los agremiados, sino también de las familias, ¿no? Tenemos una serie de cosas, actividades y centros productivos que podemos aprovechar y, cómo no, convertirnos en una voz representativa dentro de nuestra región, más aún viviendo coyunturas no solamente a nivel nacional, ¿no? Sino también a nivel regional. De aquí en unos minutos vamos a analizar un poquito, por ejemplo, la viabilidad legal de la derogación del serenazgo municipal. Entonces son situaciones que nosotros sí como Colegio de Abogados estamos en la preocupación y debemos poner y marcar posición. Ok, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy.